Continuamos en la pantalla de Canal E y ahora vamos a entrevistar al economista Pablo Das Neves para que nos cuente un poco acerca de la situación del dólar y hasta cuándo le queda al Tesoro para intervenir sobre esta divisa, teniendo en cuenta que quedan 11 ruedas para las elecciones y un dólar que no para de subir. El minorista ahora estaba en 1.490 pesos, así que vamos a ver esto con Pablo Das Neves. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Roberto Mana te saluda. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Un Todo, gusto hablar con vos. todo muy bien, muchísimas gracias por el tiempo. Y bueno, Pablo, ¿hasta cuánto le queda al Tesoro para seguir interviniendo, teniendo en cuenta que en lo que va de la última semana se lleva vendido más de 2.000 millones de dólares en las intervenciones para controlar este dólar previo a las elecciones legislativas del 26 de octubre? Sí, la verdad que el gobierno está en una encerrona porque por un lado, como bien vos decís, falta poco tiempo para las elecciones, faltan pocas ruedas. El gobierno considera, y yo creo que considera de manera correcta, que las elecciones dependen mucho del valor del dólar, ¿no? Por la sensación que va a tener la gente, entonces hace todo un esfuerzo por controlarlo, pero esto obviamente tiene un costo altísimo, ¿no? Como vos bien decís, el Tesoro permanentemente está interviniendo. El día de ayer intervino con aproximadamente 300 millones de dólares. Hoy las reservas del Tesoro para invertir están en torno a los 450 millones disponibles para Ujú. intervenir, pero lo cierto es que de acá a la fecha de las elecciones tenemos aproximadamente vencimientos por 316 millones de dólares, con lo cual el gobierno está en una situación donde el Tesoro ya tiene muy poco poder de fuego para poder intervenir en el mercado. Una vez que esto suceda, es muy probable que volvamos a ver al Banco Central intervenir en el mercado para tratar de mantener el dólar calmo. Pero lo cierto es que, bueno, el valor del dólar se maneja por expectativas. Si bien no hay confirmación oficial, parecería ser que hay un acuerdo entre la Argentina y Estados Unidos, Mm. con lo cual habría cierto alivio financiero. Los mercados hoy están respondiendo muy favorablemente a eso. A mí eso en realidad un poco me preocupa porque cuando hay demasiada expectativa positiva, a veces si no se cumplen esas expectativas, la caída suele ser más grande. Pero hoy por hoy estamos todos a la espera de las novedades que vengan por parte de Estados Unidos, que yo creo que eso va a afectar incluso lo que puede ser el ánimo de la gente el día de la votación. Ah, eso te quería consultar también. Bueno, qué expectativas hay que tener de este acuerdo con Estados Unidos, teniendo en cuenta que obviamente el secretario de Tesoro, Scott Bessent, y el presidente Donald Trump muchas veces salieron a decir que iban a apoyar a la Argentina, que tenían muchas herramientas dispuestas para ayudarnos, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que Estados Unidos, más allá de que ideológicamente el presidente Donald Trump esté cercano a Javier Milei, tiene sus propios intereses el país y además tiene una oposición que ya le está cuestionando esta ayuda de Estados Unidos a Argentina. Incluso hay ya distintos personalidades que le vienen diciendo cómo le van a prestar dinero teniendo en cuenta la situación actual. Bueno, ¿qué pasa con esa ayuda de Estados Unidos? ¿Hasta dónde hay que tomarla? Hay que tomarla como una buena noticia, pero bueno, todavía no sabemos bien los detalles, con lo cual es qué tan optimista hay que llegar a ser con esta ayuda en la situación actual. Sí, como vos bien decís, hay figuras demócratas muy importantes que han manifestado su rechazo a este tipo de ayuda. Donald Trump tiene sus propios problemas en Estados Unidos, ¿no? No solo tiene un shutdown del gobierno en varias agencias porque no le aprobaron el presupuesto en el Congreso, sino que senadores como la senadora Warren, por ejemplo, han manifestado su oposición al apoyo a la Argentina. Hasta el día de hoy no existe ninguna información oficial sobre cuál sería el acuerdo y el alcance del acuerdo. Claro. Lo que hay son trascendidos. Se supone que hay un swap por 20 mil millones de dólares. Se dice que también a eso hay un acuerdo por otros 20 mil millones de dólares en lo que sería una suerte de alquiler de los derechos especiales de giro que tiene Estados Unidos. También se habla de un acuerdo con varios bancos internacionales para la recompra de bonos argentinos, lo cual establecería un piso, digamos, para el precio de estos bonos. Se menciona un montón de alternativas, incluso se ha hablado de la dolarización,
¿no? Lo cual tiene, digamos, cierta complejidad que me parece que no se está teniendo en cuenta, pero lo cierto es que aún no hay novedades ciertas, claras. Lo más probable, en función de lo que han sido las declaraciones de Bessent en su momento, es un swap, que no, el swap no implica una erogación puntual del Tesoro americano, sino que es un acuerdo de Banco Central a Banco Central. Pero mientras tanto no tenemos muchas novedades. Lo que a mí sí me preocupa, de alguna manera, respecto al apoyo de Estados Unidos, es que nosotros estamos con una ventana de oportunidad, me refiero a la Argentina, muy corta, porque hoy por hoy hay un alineamiento muy fuerte por parte de Argentina con Estados Unidos, pero Estados Unidos se caracteriza por tener una política exterior muy pragmática. Y Claro. si el año próximo Brasil tiene un cambio de signo político y gana las elecciones el gobernador de San Pablo, que es cercano al Bolsonaro y muy cercano al presidente Trump, el nuevo aliado en América Latina va a ser Brasil y no tanto Argentina, con lo cual los márgenes de operación que tiene Argentina dentro de Estados Unidos se achican significativamente. Sí, sobre todo también teniendo en cuenta que dentro de 20 días, un poco menos de 20 días, casi 15 días, vamos a tener elecciones nosotros de medio término, donde también el gobierno se juega mucho, inclusive viendo si un resultado no tan favorable para la libertad avanza, cómo queda entonces esa ayuda de Estados Unidos, teniendo en cuenta que va a ser más que complicado para el gobierno cualquier tipo de decisión o medida que quiera tomar, teniendo en cuenta que no va a tener un escenario positivo en el Congreso, cosa que le está sucediendo ahora, donde cada ley que salió fue un puñal en la espalda para el gobierno. Sí, además hay que tenerlo en cuenta en función de lo que es la agenda de reformas que tiene el gobierno. El gobierno quiere avanzar con una reforma laboral, quiere avanzar con una reforma Sí. previsional, pero hoy por hoy no tiene los suficientes votos como para mantener los vetos que el mismo gobierno realiza. Es cierto que incluso una elección donde el gobierno nacional sea derrotado por un margen relativamente chico, me refiero a menor a 4, 5 puntos, le va a permitir al gobierno tener más diputados propios, porque viene de una base muy baja, ¿no? La Libertad Avanza tiene una base muy baja de diputados propios en el gobierno. Pero si no logra conseguir los consensos para por lo menos aliarse con gente del PRO, aliarse con algunos sectores de partidos, ya sea provinciales, de gobernadores con los que puedan establecer algún tipo de alianza, es muy difícil tener ese, digamos, peso legislativo para llevar adelante las reformas. Y como bien vos decís, Estados Unidos va a tener la mirada puesta en esta elección, porque significa básicamente saber si la gente acompaña con su Claro. apoyo las reformas que está llevando adelante el gobierno nacional. Perfecto. Muchísimas gracias, Pablo, como siempre, por el tiempo.